Hoy voy a hablar de un concepto del que no había hablado antes y es del concepto arte final. El arte final es cuando vamos a trabajar para una imprenta y necesitamos preparar un documento o incluso nuestras tarjetas para impresión. Hemos hecho un logo, hemos hecho un render y tenemos que preparar un cartel. Voy a poner un ejemplo muy básico de cómo se haría una tarjeta. Imaginaos que hemos hecho una imagen, hemos generado una imagen por ordenador y queremos lanzar el render, o ya tenemos nuestro render. ¿Cómo sabemos cuál es el tamaño correcto? En una tarjeta, por ejemplo, para impresión, el tamaño normal más corriente es 85 por 55 milímetros. Para el ejemplo lo voy a mostrar en Photoshop. Ya hablé para un cartel más o menos cómo funcionaba, pero vamos a poner 85 por 55 milímetros, ¿vale? Sería 5,5 y 8,5 centímetros, o directamente marcarlo en milímetros. Si lo marcamos en milímetros, más cómodo, 85 por 55, con una resolución de 300. Si ahora le damos a OK, vemos el tamaño, digamos, proporcionado de cómo sería nuestra tarjeta. Si vamos a imagen y tamaño de imagen, vamos a ver que tenemos una anchura de 1004 píxeles por 650. Este es el tamaño de nuestro render a esta resolución, que es la buena para imprenta. Entonces, si ahora en el caso de que tengamos que generar la imagen, ya sabemos que es 1004 por 650, vamos a la cámara y vamos a preparar esa imagen a esa resolución. Tener en cuenta que las imágenes que hace en concreto Lightwave las hace a 72 píxeles de resolución. En el momento que ya tenemos preparada nuestra imagen para nuestra tarjeta y salvamos nuestra imagen, lo suyo sería guardarlo en un formato sin compresión como TIFF de 32 bits o TIFF de 24 bits. Lo he hecho así para que ocupe menos memoria. Abrimos la herramienta, como podría ser perfectamente Illustrator, y vamos a preparar nuestro documento. Vamos a ir a las ventanas, a la ventana documento, y vamos a ir mostrando cómo se haría en Freehand. Vamos a elegir un documento personalizado y en este caso sería 85 por 55 milímetros apaisado. Esto vale para todos los softwares de impresión: Illustrator, InDesign. Yo uso Freehand porque es el que manejé, el que aprendí a usar. Y esto de aquí se le llama sangrado. El sangrado simplemente es que cuando tenemos que tener una imagen que vaya cortada, es decir, nuestra tarjeta tiene que medir 85 por 55, que es lo que mide ahora este documento. En el momento que pones una imagen, si tú la pones aquí, cuando cortes es posible de que se te vea blanco. Entonces la imagen siempre tiene que llegar hasta el borde final de lo que es el sangrado, para cortar justamente por ahí. Ahora lo siguiente que voy a hacer es mostrar las reglas y empezar con el proceso. Freehand, cuando tú coges del extremo y vas a la esquina, automáticamente te prepara las reglas para que empiecen a medir desde el punto que hemos escogido. A partir de ahí trabajaremos los márgenes. Doble clic sobre la regla y 5 milímetros en el caso de una tarjeta por cada lado. En el caso de un folleto
de tipo A4, tipo A4, debe ser mínimo 2 centímetros. En un folleto volante, es decir, un folleto de 10 centímetros de ancho por 29,7 de alto, van unos 10 milímetros. Son normas casi generales, no tiene por qué ser así, pero es a partir de aquí donde va a ir nuestro texto. Ajusto a 80 milímetros y ya tenemos todas las reglas bien posicionadas. Una vez que tenemos este paso, bueno, una vez que ya tenemos creado el documento, preparado con las reglas y todo, proseguimos con lo siguiente. Lo siguiente que suelo hacer en caso de una tarjeta, depende del documento, pero normalmente en una tarjeta, es creo un objeto exactamente con el mismo tamaño de la página, en este caso lo tengo aquí, es 89 por 59. Una vez que lo tenemos, le tengo que quitar el color. Con freehand va así, en otros puede ir de manera diferente. Luego lo dejo totalmente alineado y esto se queda como invisible. Pero luego nos va a ser muy práctico si creamos un documento con esta información, y ahora vamos a ir al siguiente paso, que es importar la textura encima. Ya tengo mi textura creada. Si la colocáramos aquí, la dejo caer un segundito, voy a volverla a importar y voy a darle ese mismo tamaño a mi objeto, 89 por 59. Y lo alineé y lo pongo totalmente centrado en mi página. Luego, en este caso, voy a coger las guías y las pongo delante para poder verlas siempre, tenerlas siempre visible. Y a partir de aquí, en este momento, es cuando ya empiezo a editar mi texto y mi diseño. Si yo ahora tuviera que maquetarlo en una imprenta, como suelen trabajar en una imprenta, que trabajan, vamos a decir que esto es nuestra tarjeta, con nuestro diseño más que chulo que hemos hecho, con todo el trabajo ya realizado, y tenemos que maquetarlo, lo primero que hago yo aquí es agruparlo. Y en el momento que lo exportamos, recordad que siempre el texto tiene que ir convertido, se dice, en curvas en Illustrator, y en el caso de freehand es convertir en trazados. Es decir, conviertes tu tipografía en un dibujo y de esta manera en cualquier imprenta no vas a tener problemas de que no reconozcan bien tu tipografía. Una vez realizado ya todo este trabajo, que ya has creado el documento, ya lo has agrupado y lo has hecho y has acabado, normalmente lo que hacen es, en imprenta, agrupan tu trabajo. Y recordad que en el sangrado, lo que hemos hecho, si yo ahora lo veo en modo esquema, el corte irá justamente aquí. Por aquí cortarán. Y siempre tendremos un margen para salvar nuestro texto. Disculpad, por el sangrado. Va cortado siempre por el sangrado. Esos 2 milímetros irán cortados. Tanto los 2 milímetros que van por cada lado. El corte irá de esa manera. Luego en imprenta, cuando crean un documento, imaginaros que trabajan con folios muy grandes. Vamos a decir que es 1 a 2 y luego necesitan trabajar
de una manera muy simple. Colocan su documento en un lugar, lo clonan y luego lo convierten en un mosaico o lo que necesiten y desplazarán tantos milímetros como necesiten por todo su objeto. Disculpad, no lo he hecho correcto. Aquí en transformar. Y luego este proceso lo harán tantas veces sea necesario después, una vez acabado el objeto, crearán sus marcas de corte y lo hacen de la siguiente manera. Crean las reglas delante del objeto y lo primero que hacen es doble clic y desplazan la guía justamente los 2 milímetros. Estos 2 milímetros les servirán para luego crear una línea de corte esto tiene procesos automáticos, ¿vale? Es para que entendáis lo que van a hacer y el corte irá por aquí para que cuando vuestra tarjeta os llegue a vosotros visible, la tinta se quede siempre, el corte siempre se quede con el color de la tinta, ya que si no, se os podría quedar el borde blanco si cortan justamente por aquí, ya que las máquinas de corte no son perfectas. Y esta es simplemente cómo se trabaja. Y recordad de los márgenes del texto por si alguna vez un corte se va más hacia adentro de lo posible, que no se os corten vuestros diseños y vuestras tarjetas o folletos o lo que hagáis. Siempre hay que respetar la sangre y el margen. Son cosas muy importantes para vuestros diseños.